Una madre desesperada busca a su hijo desaparecido en un caso que desató el caos dentro del estudio. Secretos, mentiras y una verdad que nadie imaginó salieron a la luz. La doctora Polo enfrentó el juicio más intenso de su carrera, y lo que descubrió cambió para siempre su forma de ver la justicia. El estudio estaba lleno. El público murmuraba, los rostros expectantes buscaban respuestas, y las cámaras ya estaban grabando. Era otro día más en el tribunal de la doctora Polo, o al menos, eso parecía. Nadie imaginaba que ese sería el día en que todo cambiaría, el día en que la doctora Polo perdería el control. El caso se presentaba simple, casi cotidiano. Una mujer demandaba a su exmarido por daños emocionales y por difamación en redes sociales. Pero había algo en su mirada, algo oscuro, algo que ni la propia producción había detectado. La mujer, de nombre Lucía Andrade, entró al set vestida completamente de negro, con los ojos enrojecidos y una expresión fría. Frente a ella, su exmarido Raúl Medina, un hombre de unos 40 años, aparentaba tranquilidad, pero su pie no dejaba de temblar bajo la mesa. Ambos se evitaron la mirada mientras el público se acomodaba. Muy buenas tardes, señores, comenzó la doctora Polo con su tono firme y profesional. Este es un caso de difamación, pero parece que hay más detrás de todo esto. Señora Lucía, explíqueme qué está pasando. Lucía levantó la cabeza con lentitud, respiró profundo y habló con una voz temblorosa pero llena de rabia contenida. Doctora, este hombre destruyó mi vida. Me humilló frente a todos, me robó la paz, me quitó lo más valioso que tenía, y aún tiene el descaro de mirarme como si nada. Raúl soltó una risa nerviosa, provocando un murmullo en el público. Yo no le quité nada, interrumpió. Si perdió algo, fue por su culpa. La doctora Polo lo miró con dureza. Señor Medina, aquí se habla cuando yo lo indique, le advirtió golpeando el escritorio. Continúe, señora. Lucía apretó los puños. Todo comenzó hace un año. Raúl y yo teníamos 10 años de matrimonio. Yo confiaba en él ciegamente. Pero una noche descubrí que llevaba meses grabándome en secreto, en momentos íntimos, para luego burlarse de mí con sus amigos. El silencio cayó sobre el set. La respiración de Lucía se entrecortó. Y cuando lo enfrenté, me dijo que si lo dejaba, publicaría los videos. Yo no quise creerlo, hasta que lo hizo. Los subió, doctora. Los subió a una página. Y desde ese día mi vida se volvió un infierno. El público reaccionó con un grito ahogado. La doctora Polo se inclinó hacia adelante, el rostro endurecido. Usted está diciendo que él difundió material íntimo suyo sin consentimiento. Sí, Lucía apenas podía hablar. Perdí mi trabajo, mis amigos me dieron la espalda. Pero eso no es todo. Raúl se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Ella miente, doctora. Yo no subí nada. Alguien más lo hizo. Cállate, gritó Lucía, poniéndose de pie. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Tú sabes lo que hiciste. Tú me arruinaste la vida. El público murmuraba sin parar. La doctora Polo se levantó también, alzando la voz con autoridad. Silencio en el estudio. Lucía, siéntese por favor. Pero Lucía no se movía. Su respiración era agitada, su mirada fija en Raúl. Doctora, hay algo que usted no sabe, dijo de pronto. No estoy aquí solo por justicia, estoy aquí porque él tiene que pagar. Raúl se puso pálido. ¿Pagar qué? Si tú fuiste la que. Antes de que pudiera terminar, Lucía sacó de su bolso una fotografía arrugada y la colocó sobre el escritorio de la jueza. La cámara hizo un zoom automático. En la imagen aparecía un niño pequeño, de unos 7 años, con una sonrisa inocente. Este es Mateo, mi hijo, dijo Lucía con un hilo de voz. Desapareció hace 6 meses. El público quedó en silencio absoluto. ¿Qué tiene que ver su exmarido con la desaparición de su hijo?, preguntó la doctora, sorprendida. Lucía levantó la mirada, y lo que dijo a continuación heló la sangre de todos. Él fue el último que lo vio con vida. La respiración de Raúl se hizo audible. Eso no es verdad, balbuceó. Eso es mentira. No te atrevas a negarlo, gritó Lucía, golpeando la mesa con furia. Tú lo recogiste del colegio ese día. Dijiste que lo llevarías a casa. Pero nunca llegó.
Nunca. La tensión era insoportable. La doctora Polo trató de mantener la calma. Señora, hay una denuncia formal por la desaparición de su hijo. Sí, doctora. Pero la policía no encontró pruebas, hasta hoy. Lucía sacó un sobre manila del bolso y lo deslizó hacia la jueza. Dentro había una memoria USB. Aquí está el video de la cámara de seguridad. Usted misma lo puede ver. La doctora Polo tomó la memoria, observando a Raúl con una mezcla de incredulidad y rabia. Señor Medina, ¿qué hay en este video? Raúl guardó silencio. El sudor le corría por la frente. Nada, susurró. No sé de qué habla. Nada, repitió la doctora, con tono desafiante. Porque si aquí hay evidencia de lo que usted hizo, le juro que no va a salir de aquí igual. El público rompió en murmullos. El técnico encendió la pantalla del estudio y colocó el video. Las imágenes eran borrosas, pero claras. Un automóvil blanco se detenía frente a la escuela. Un hombre bajaba y abría la puerta trasera para que el niño subiera. Aunque el rostro estaba parcialmente cubierto, la voz captada por el micrófono fue suficiente. Vamos, hijo, mamá nos espera en casa. La voz era la de Raúl. Lucía comenzó a llorar desconsoladamente. Raúl intentó hablar, pero la doctora Polo lo interrumpió golpeando con fuerza el mazo. Basta, esto es inaceptable, usted está mintiendo en mi cara. Raúl se levantó, al borde del pánico. No fue lo que parece, doctora. Yo solo lo llevé a... Cállese, gritó ella, furiosa, su voz quebrándose por la emoción. Usted no tiene derecho a hablar. Usted jugó con la vida de un niño, con la dignidad de una madre. El estudio estalló en aplausos, gritos, sollozos. Era un caos. Las cámaras seguían grabando. La doctora Polo respiraba con dificultad, conteniendo la ira, tratando de mantener la compostura. Pero en ese instante, la justicia dejó de ser solo un programa, se volvió personal. Lucía se arrodilló en medio del set, sosteniendo la foto de su hijo, mientras los guardias intentaban calmar a todos. Raúl fue retirado del lugar entre abucheos, y la doctora Polo, visiblemente afectada, miró a cámara con los ojos vidriosos. Ese fue el día que nadie olvidó. El día que la doctora Polo perdió el control. El estudio permanecía en un silencio helado, apenas interrumpido por los sollozos de Lucía. El público no se movía, nadie sabía si lo que acababan de presenciar era parte del caso o el inicio de algo mucho más oscuro. La doctora Polo se quedó de pie, mirando fijamente la pantalla, como si buscara en esas imágenes una explicación, una grieta, algo que desmintiera lo evidente. Pero no la había. Raúl había sido captado recogiendo al niño. Y después de eso, Mateo nunca fue visto con vida. Quiero que alguien de producción llame a la policía, ordenó la doctora con voz firme. Este caso no se va a quedar aquí. Lucía, todavía de rodillas, alzó la mirada. Su rostro era una mezcla de dolor y esperanza. Doctora, durante meses nadie me escuchó. Todos decían que estaba loca, que inventaba cosas. Pero yo sabía que él tenía algo que ver. Raúl, custodiado por un guardia, empezó a gritar desde su asiento. Esa cámara no prueba nada. Yo no le hice daño al niño. Mateo estaba vivo cuando lo dejé en casa. ¿En casa de quién?, preguntó la doctora, cruzando los brazos. Raúl tragó saliva. En casa de su abuela. Lucía lo interrumpió de inmediato, fuera de sí. Mi madre estaba hospitalizada ese día. Lo sabes perfectamente. No había nadie en casa. El público reaccionó con un murmullo generalizado. Los ojos de la doctora se llenaron de rabia. Señor Medina, usted está contradiciéndose a cada palabra. Si el niño fue entregado, ¿a quién? Dígamelo. Raúl bajó la mirada, sin responder. Las luces del estudio parecían más intensas, el aire se había vuelto pesado. Un miembro de producción se acercó discretamente a la jueza y le susurró algo al oído. Ella asintió, seria. Acabo de recibir información de que la policía está en camino, anunció. Pero antes de que esto salga de mis manos, quiero entender exactamente qué ocurrió ese día. Lucía respiró profundo. Ese día, Mateo tenía una presentación en el colegio. Raúl se ofreció a recogerlo. Era un viernes. Yo estaba trabajando. Cuando llegué a casa, no había nadie. Pensé que se habían retrasado,
pero cuando pasó 1 hora, 2, 3, comencé a llamar. Él no respondía. La voz de Lucía se quebró. Fui a su casa. Nadie abrió. Llamé a la policía. Presenté la denuncia, pero él dijo que no lo había visto. Que yo lo estaba culpando porque quería vengarme. Y lo peor fue que la policía le creyó. La doctora Polo la escuchaba atentamente. ¿Y cuándo encontró este video? Hace 2 días, respondió Lucía, sacando otro sobre. Contraté a un investigador privado. Me dijo que una vecina del colegio había guardado la grabación, por miedo. Cuando la vi, supe que no estaba loca. Raúl intentó levantarse, pero el guardia lo contuvo. Ella está enferma, me quiere arruinar. Yo amaba a ese niño, era como mi hijo. Lucía gritó, fuera de sí. Tú no sabes lo que es amar. Lo desapareciste. El público estalló en gritos. La tensión era insoportable. La doctora Polo golpeó la mesa con fuerza. Silencio en el estudio. Los técnicos intentaban calmar al público, pero el ambiente estaba cargado de angustia. Nadie recordaba haber visto a la doctora Polo tan alterada. Su voz, normalmente controlada, ahora vibraba con una ira que apenas contenía. Raúl, le voy a hacer una sola pregunta. Y quiero que la responda con la verdad. Hizo una pausa. ¿Dónde está Mateo? Raúl levantó la cabeza, miró a Lucía y luego a la doctora. Su labio inferior temblaba. Yo, no puedo decirlo. Esa frase cayó como un disparo. El público comenzó a murmurar con incredulidad. La doctora se levantó de golpe. ¿Cómo que no puede decirlo? Usted sabe lo que eso significa. Está confesando algo gravísimo. Raúl respiraba con dificultad. No fue mi culpa, no fue mi culpa. Lucía se acercó lentamente, ignorando al guardia que intentaba detenerla. ¿Qué le hiciste a mi hijo?, le susurró con la voz quebrada. Dime la verdad. Raúl la miró, y por un segundo, su expresión cambió. Ya no era arrogante ni desafiante. Era miedo puro. Fue un accidente, susurró. Él se cayó. El grito de Lucía rompió el aire. Mentiroso. Lo mataste. La doctora Polo se interpuso rápidamente entre ellos, empujando el escritorio con fuerza. Basta ya. Seguridad, sáquenlo de aquí. Pero Raúl se resistía. Déjeme hablar. No fue como creen. Yo lo intenté ayudar. Yo lo llevé al hospital, pero ya era tarde. Tuve miedo, doctora, tuve miedo de que me culparan. Lucía cayó de rodillas, gritando de dolor. No. El público lloraba. Algunos se tapaban la boca. La doctora Polo cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. ¿Qué hiciste con el cuerpo del niño?, preguntó finalmente, con una voz baja, temblorosa. Raúl no respondió, solo bajó la cabeza. Respóndame, exigió ella, golpeando el mazo. Lo enterré, susurró él, apenas audible. En el terreno detrás de la casa de mi madre. Un silencio fúnebre cubrió el lugar. Lucía perdió el conocimiento. El público gritó. Los guardias corrieron hacia Raúl y lo inmovilizaron mientras llegaban los oficiales. La doctora Polo pidió ayuda médica, su voz temblando entre órdenes y respiraciones agitadas. Que alguien traiga agua, rápido. El caos era total. Las cámaras, aunque los productores dudaban, siguieron grabando. Nadie se atrevía a detener la transmisión. La tensión había superado cualquier guión, cualquier espectáculo. Era real. Lucía fue atendida por paramédicos en el estudio, mientras Raúl era esposado frente a todos. En su rostro se veía un rastro de lágrimas y desesperación. La doctora se quedó en silencio, de pie, mirando cómo lo retiraban. Su respiración era pesada. La rabia, la impotencia y la tristeza se mezclaban en su rostro. Cuando el estudio quedó vacío, solo se escuchaba el eco de sus pasos y el llanto de la madre. Ese día marcó un antes y un después en su carrera. No solo había sido testigo de una confesión atroz, sino del dolor más profundo que puede sentir un ser humano. Y aunque el caso parecía cerrado, algo en la mirada de la doctora Polo indicaba que aún quedaba una verdad oculta, una pieza que no encajaba, una historia que todavía no había sido contada. El público, conmocionado, se levantó lentamente. Nadie aplaudió, nadie habló. El estudio, por primera vez, se sintió como un tribunal real, uno donde la justicia dolía más que el crimen.
La doctora Polo salió del set con paso firme, pero su mirada estaba perdida. Afuera, la noche la esperaba con un silencio que pesaba más que cualquier sentencia. Porque lo que había empezado como un caso más, se había convertido en una pesadilla que aún no terminaba. El estudio de televisión estaba vacío. Solo quedaban rastros del caos que había ocurrido horas atrás. Una silla volcada, un vaso de agua roto y el eco de los gritos que todavía resonaban en la mente de todos. Afuera, las cámaras estaban apagadas, pero los rumores ya se habían encendido en todas las redes. Nadie podía creer lo que había pasado en plena grabación. La doctora Polo se encontraba en su camerino, sola, con los codos apoyados en el escritorio y las manos cubriéndose el rostro. A su alrededor, un silencio insoportable. Había presenciado innumerables tragedias en su carrera, pero ninguna la había sacudido como aquella. Había visto la maldad disfrazada de calma, la mentira vestida de inocencia. Pero esta vez, algo en el fondo le decía que no todo estaba dicho. Un golpe suave en la puerta la hizo levantar la cabeza. Era uno de los productores, visiblemente nervioso. Doctora, afuera está la detective que se hizo cargo del caso. Dice que necesita hablar con usted de inmediato. Ella asintió sin decir palabra. Minutos después, una mujer de rostro firme y mirada cansada entró al camerino. Llevaba una carpeta gruesa en la mano y un tono de urgencia en la voz. Soy la detective Álvarez. Estoy a cargo de la investigación sobre la desaparición del menor, Mateo Medina Andrade. Lo sé, respondió la doctora con voz grave. Arrestaron al padre hace unas horas. Confesó haberlo enterrado detrás de la casa de su madre. La detective abrió la carpeta y respiró hondo. Sí, lo confesó frente a usted, pero, hay algo que no encaja. La doctora la miró sorprendida. ¿Cómo que no encaja? Él mismo lo dijo. Lo sé, pero enviamos un equipo al terreno que mencionó. Cavamos toda la zona. No encontramos nada. Ningún cuerpo. Ninguna prenda. Nada. El silencio fue total. La doctora se recostó lentamente en su silla, incrédula. Está diciendo que mintió, que todo fue una farsa. Eso creemos, respondió la detective, abriendo una fotografía. Encontramos restos de tierra removida, sí, pero recientes. Y el análisis indica que esa tierra fue movida apenas hace un día. El niño desapareció hace 6 meses. La doctora Polo se quedó sin palabras. Entonces, ¿por qué confesar algo que no ocurrió? Quizás para proteger a alguien, dijo la detective con tono frío. O quizás porque no recuerda bien lo que pasó. En ese instante, alguien tocó la puerta con fuerza. Era Lucía, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Doctora, necesito hablar con usted, por favor. La detective la observó con desconfianza, pero la doctora le hizo un gesto para que entrara. Lucía caminó despacio, con las manos temblorosas. No puedo dormir, no puedo respirar, necesito saber si lo que dijo es verdad. ¿De verdad encontraron a mi hijo? La doctora la miró fijamente. Lucía, no encontraron nada. La mujer retrocedió, como si le hubieran arrancado el aire. No, no puede ser. Él lo dijo, lo confesó. Lo confesó, sí, respondió la detective, pero no hay cuerpo. Ni evidencia de que haya muerto. Lucía se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Entonces, mi hijo podría estar vivo. La detective guardó silencio por unos segundos. Esa es una posibilidad que no podemos descartar. La doctora Polo se levantó de su silla. ¿Qué quiere decir con eso? Durante el registro de la casa de Raúl, encontramos algo más, dijo la detective, sacando una fotografía. Una habitación secreta, oculta detrás del armario del cuarto principal. Dentro había juguetes, una mochila escolar y una manta con el nombre, Mateo, bordado. Lucía se llevó la mano al pecho. Dios mío, pero no había señales recientes del niño, continuó la detective. Solo huellas pequeñas que parecen tener meses. Como si alguien hubiera estado allí por un tiempo, y luego se hubiera ido. El ambiente se volvió tenso. La doctora Polo caminó lentamente por la habitación, intentando ordenar las ideas. Entonces, Raúl lo tuvo escondido. Durante meses, es lo más probable, respondió la detective. Lo mantuvo oculto, quizás para castigarla. Pero alguien más estuvo involucrado.
Encontramos huellas de otra persona en el cuarto, más grandes. Lucía alzó la vista. ¿De otra persona? ¿Quién? La detective la miró directamente. Creemos que fue una mujer. Lucía se quedó helada. ¿Una mujer? ¿Quién? ¿Quién podría haber hecho eso? La detective cerró la carpeta. Eso es lo que necesitamos averiguar. Un silencio incómodo invadió la habitación. De pronto, la productora del programa entró apresurada. Doctora, hay algo que tiene que ver. Los del equipo de edición revisaron las cámaras de seguridad del estudio. Después del caos, alguien entró al set mientras todos estaban ocupados con la policía. ¿Qué? Preguntó la doctora alarmada. ¿Quién? No lo sabemos, pero revisamos el video. Era una mujer con gorra y mascarilla. Caminó directo hacia el escritorio, tomó el sobre donde estaba el USB y se lo llevó. La detective abrió los ojos de par en par. El USB, con el video original. Sí, respondió la productora. Y no volvió a salir por la puerta principal. Lucía se aferró al respaldo de la silla. No puede ser. La doctora Polo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tienen copia de ese archivo? La productora negó con la cabeza. No, solo había una copia. Raúl lo entregó directamente durante el caso. La detective apretó los dientes. Eso lo complica todo. Si alguien robó esa evidencia, significa que sabía que en ese video había algo más. Algo que no debía salir a la luz. Lucía comenzó a temblar. Doctora, hay algo que no le he dicho. La doctora Polo la miró fijamente. ¿Qué cosa, Lucía? El día que desapareció Mateo, recibí una llamada anónima. Una mujer me dijo que mi hijo estaba a salvo, que no lo buscara más, que si lo hacía, me arrepentiría. La detective dio un paso adelante. ¿Por qué no lo dijo antes? Lucía se quebró. Porque nadie me creía. Pensé que era una broma. Cruel. Pero ahora creo que esa mujer existe. Y tal vez ella tenga a mi hijo. La doctora Polo respiró hondo, conteniendo la furia que empezaba a escalar dentro de ella. Detective, quiero estar al tanto de todo. Este caso no se puede cerrar hasta que sepamos la verdad. Así será, respondió Álvarez. Pero necesito que me ayude. Usted fue testigo de todo, y quizá esa mujer estuvo más cerca de lo que creemos. Lucía se desplomó en una silla, agotada. ¿Y si está viva? Susurró. ¿Y si lo tiene con ella? La doctora Polo la miró con una mezcla de compasión y determinación. Entonces lo encontraremos, cueste lo que cueste. La detective guardó su carpeta y se dirigió a la puerta. Voy a revisar las cámaras externas. Si esa mujer entró, también tuvo que salir. Cuando salió del camerino, la doctora Polo se quedó mirando a Lucía. En los ojos de aquella madre había dolor, pero también una chispa de esperanza. Afuera, las luces del set se encendieron otra vez, y el eco del silencio fue reemplazado por el murmullo de los técnicos. Sin saberlo, esa noche apenas estaba comenzando el verdadero caso, y lo que se descubriría después, pondría en duda todo lo que creían saber. La noche había caído sobre Miami, pero en los pasillos del canal nadie dormía. El caso de Lucía y Raúl había trascendido las cámaras. Los teléfonos no paraban de sonar, los periodistas acampaban afuera del estudio, y la producción estaba bajo una orden directa de la policía. Nadie podía borrar ni editar el material grabado. La doctora Polo, sin embargo, no pensaba en la fama ni en los titulares. Solo tenía una idea fija: descubrir quién era la mujer que había robado el USB. La detective Álvarez volvió al canal al amanecer. Sus ojos reflejaban cansancio, pero su voz seguía firme. Revisamos todas las cámaras exteriores. Encontramos a la mujer saliendo por la puerta trasera. Iba vestida de negro, con guantes, pero cometió un error. Miró a una de las cámaras por un segundo. La doctora Polo la miró con atención. ¿Pudieron identificarla? Álvarez asintió lentamente. Sí, y lo que encontramos nos dejó helados. Sacó una fotografía de la carpeta y la colocó sobre la mesa. La doctora la tomó con cuidado. En la imagen, borrosa pero inconfundible, estaba una mujer de cabello oscuro recogido, rostro pálido, y ojos profundamente conocidos. Era la madre de Raúl. La doctora Polo entrecerró los ojos. La señora Medina. Pero ella. Sí, interrumpió la detective.
Ella falleció hace 3 meses, según los registros del hospital. Pero la cámara la muestra saliendo anoche de este estudio. Un silencio pesado se apoderó del lugar. La doctora respiró hondo. Eso no tiene sentido. ¿Está segura de la identificación? Totalmente. Confirmamos con huellas. La mujer está viva. Fingió su muerte. La puerta se abrió de golpe. Lucía entró, con el rostro desencajado. Doctora, tienen que ayudarme. Recibí una llamada, era ella. La detective se acercó. ¿Quién? Lucía se llevó el teléfono al pecho, temblando. La voz era de una anciana. Me dijo que, el niño está bien, y que si hablaba con la policía, nunca lo volvería a ver. La doctora Polo la sujetó por los hombros. Le dijo dónde está. No, pero reconocí el ruido del fondo, respondió Lucía, desesperada. Se oían gallos, y una campana. Era el sonido del viejo molino del terreno de su familia, en Homestead. La detective Álvarez se giró hacia su equipo. Preparad una orden. Vamos ahora mismo. Lucía insistió en ir con ellas. La doctora Polo también, y aunque Álvarez se negó al principio, terminó aceptando. Sabía que, de algún modo, esa mujer tenía un instinto que podía ayudar. El camino hasta el terreno fue largo y silencioso. El aire olía a humedad y tierra vieja. A lo lejos, la silueta del molino se dibujaba bajo la luz pálida de la luna. La detective bajó del auto con la linterna en mano, seguida por los oficiales, Lucía y la doctora Polo. No se separen, ordenó Álvarez. Avanzaron entre los arbustos, hasta llegar a una casa de madera casi en ruinas. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era espeso y el olor, insoportable. Una lámpara vieja colgaba del techo, iluminando apenas el interior. Lucía caminó temblando, sus ojos buscaban algo, cualquier señal. En una esquina, un colchón pequeño y una manta azul con letras bordadas, Mateo. La madre cayó de rodillas, sollozando. Es su manta, es la suya. De pronto, un ruido seco se escuchó al fondo. Todos apuntaron sus linternas hacia una escalera que descendía al sótano. La detective bajó primero, arma en mano. La doctora Polo la siguió. Abajo, el sótano era estrecho y húmedo. Había cajas apiladas, herramientas viejas y, al fondo, una puerta metálica cerrada con candado. Desde dentro, se escuchaba un murmullo débil. Mateo, gritó Lucía, corriendo hacia la puerta. La detective rompió el candado de un disparo. La puerta se abrió lentamente. En el interior, un niño pequeño, sucio, delgado, con los ojos muy abiertos, los miraba en silencio. Lucía se lanzó a abrazarlo, gritando de alegría. Hijo mío, mi amor, estás vivo. El niño no hablaba, solo la miraba con miedo, temblando entre sus brazos. La doctora Polo se cubrió la boca, con lágrimas en los ojos. Nadie en ese lugar podía contener la emoción. Pero la felicidad duró solo segundos. Una voz áspera resonó desde la parte superior de la escalera. Nadie se lo lleva. Era la señora Medina. Estaba viva. Su rostro era una mezcla de furia y locura. En su mano sostenía un arma. Usted no entiende, gritó. Ese niño es mío. Yo lo crié, yo lo cuidé cuando su madre lo abandonó. Yo nunca lo abandoné, respondió Lucía entre sollozos. Usted se lo llevó. La anciana apuntó el arma directamente hacia ella. Tú no mereces ser su madre. Lo ibas a entregar a los servicios sociales mientras tu marido te grababa con otros hombres. Yo lo vi todo. Lucía negó con la cabeza, horrorizada. Eso es mentira. Él me manipuló. La detective Álvarez alzó su arma. Baje el arma, señora Medina. No hasta que me escuchen, gritó la anciana. Ese niño iba a morir en manos de ustedes. Yo lo salvé. Lo escondí porque ustedes lo destruían con su odio. El silencio era absoluto. El niño comenzó a llorar. Lucía intentó calmarlo, pero el cañón del arma seguía apuntando hacia ella. La doctora Polo dio un paso al frente, con voz serena pero firme. Señora Medina, escúcheme. Nadie quiere lastimar al niño. Pero lo que está haciendo es un crimen. Si realmente lo ama, suéltelo. La anciana comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo único que hice fue protegerlo. Un segundo después, el sonido del disparo rompió el aire. La bala no alcanzó a nadie. La mujer se desplomó en el suelo.
Había girado el arma contra sí misma. El niño gritó. Lucía se aferró a él, llorando desconsoladamente. La detective bajó el arma, conmocionada. La doctora Polo se acercó lentamente al cuerpo, en silencio. La mujer aún respiraba, apenas. Perdóneme, susurró con voz débil. Solo quería una familia. Y entonces, se apagó. Lucía abrazó a su hijo con desesperación. La policía llenó el lugar minutos después. Las cámaras que llegaron con la prensa captaron el momento en que Lucía salía con el niño en brazos, mientras la doctora Polo la seguía con el rostro sombrío. Esa noche, el caso se cerró oficialmente. Mateo estaba vivo. Raúl fue liberado, aunque enfrentaría otros cargos. La verdad era más trágica de lo que cualquiera podía imaginar. La abuela había fingido su muerte para huir con el niño, convencida de que solo ella podía protegerlo. En los días siguientes, la historia recorrió todo el país. La prensa tituló, "El día que la doctora Polo perdió el control", el caso que sacudió al mundo, pero en el fondo, la doctora sabía que lo que perdió aquel día no fue el control, fue algo más profundo, la fe en que la verdad, por sí sola, siempre trae justicia. Y aunque el programa continuó, ese caso quedó grabado para siempre en su memoria. El niño volvió con su madre, el dolor quedó expuesto ante millones, y el estudio jamás volvió a sentirse igual. Aquella tarde, cuando las luces se apagaron y el público se fue, la doctora se quedó sola, mirando el mazo sobre la mesa. Lo levantó una vez más, con la voz quebrada. Caso cerrado. Y en el silencio que siguió, se sintió por primera vez lo que realmente había ocurrido aquel día. La justicia se había impuesto, pero a un precio demasiado alto.